Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos a fondo con un texto que es breve, pero tela marinera. Se titula La imposibilidad de que entre lo nuevo y plantea una idea que, choca de lleno con casi todo lo que nos han contado sobre crecer, sobre el progreso personal. La tesis es demoledora. Nuestra mente no está hecha para cambiar, está hecha para repetirse. Es una idea que incomoda, sí, porque ataca la base de nuestra cultura del «tú puedes mejorar». Y es que el texto no habla de una limitación que podamos, superar con esfuerzo, con terapia. No. Argumenta que la repetición es la arquitectura misma de nuestra identidad, de lo que llamamos yo. ¿Vale? Así que hoy vamos a explorar esa arquitectura. A ver, ¿por qué la idea de madurar psicológicamente podría ser un espejismo? ¿Y qué significa que, muy de vez en cuando, algo nuevo consiga colarse por una grieta? De acuerdo, pues vamos a ello porque el texto arranca con una afirmación que es casi un puñetazo. Dice que de los 8.000 millones de personas que somos, apenas un puñado, quizá menos de los que caben en una mano, llegan a ver algo auténticamente nuevo. Sí. Y aclara que ver no es iluminarse ni volverse especial. Entonces, ¿de qué tipo de visión estamos hablando? Estamos hablando de un instante. Solo un instante, en el que toda esa maquinaria de la repetición se para, se detiene. Para el resto de la humanidad, el resto del tiempo, lo que funciona es lo que el texto llama lo viejo con ropa nueva. O sea, un disfraz. Exacto. Da igual que hablemos de opiniones políticas, de creencias, de traumas o de nuestros grandes ideales. El contenido cambia, claro que sí, pero el mecanismo, ¿La estructura? la estructura que nos hace reaccionar siempre desde el mismo patrón, esa permanece intacta. La imagen que usa es muy gráfica, ¿eh? ¿Cuál? Es la misma rueda de hámster, solo que a veces le ponemos luces de neón y otras veces la pintamos de otro color. Ya. O sea que la novedad es solo superficial. Cambiamos de trabajo, de pareja. De ideología. Pero la forma en que procesamos todo eso, el motor interno, sigue siendo el mismo. Y aquí es donde el texto se pone, para mí, muy interesante. A ver. Porque dice que la mente no es que prefiera repetirse, es que es repetición. Su propia existencia, la continuidad del yo, depende de ello. Justo ahí. Has dado en el clavo. La función principal de la mente, según este texto, no es la búsqueda de la verdad, ni abrirse a lo nuevo. No. Su trabajo es garantizar que el yo de ayer sea reconocible para el yo de hoy y para el de mañana. Es pura supervivencia psicológica. ¿Es supervivencia? Sí. Por eso, cualquier cosa que amenace esa continuidad, que no encaje en la narrativa que hemos montado sobre nosotros, se percibe como un peligro mortal. Y lo nuevo, por definición, es un cortocircuito en ese sistema. Y aquí entra en juego la memoria, pero de una forma que me ha llamado mucho la atención. No la describe como un archivo pasivo de recuerdos. No, para nada. La llama un mecanismo de defensa activo. A ver, un momento. Llamar a la memoria mecanismo de defensa suena un poco bestia, ¿no? Suena reduccionista, sí. Al fin y al cabo, la memoria nos permite aprender, construir relaciones, tener una identidad. ¿El texto niega todo eso? Es una objeción muy lógica. Y no, el texto no niega la función práctica de la memoria, la de recordar dónde vives o cómo se conduce, vamos. Se refiere a la memoria psicológica, la que da forma a nuestra identidad. Y la describe como un sistema inmunitario. ¿Un sistema inmunitario? Sí, piensa cómo funciona. Entra un cuerpo extraño y el sistema lo identifica, lo neutraliza y crea anticuerpos, ¿no? Claro. Pues la memoria psicológica hace algo parecido. Ante una experiencia nueva, un impacto, lo primero que hace es buscar en su base de datos algo similar. La etiqueta, la compara, la clasifica, y en ese proceso la desactiva. La convierte en algo familiar. Entiendo. Es como cuando alguien viaja a un sitio exótico buscando una experiencia que le cambie la vida. Ajá. Al principio hay asombro, pero a los pocos días la mente ya empieza... Esto es como el mercado de mi barrio, pero más ruidoso. Esta comida me recuerda a... Exacto. Y en ese momento, la experiencia deja de ser radicalmente nueva. Se convierte en una variación de lo viejo. La memoria la ha domesticado. La ha domesticado, esa es la palabra. Y una vez que algo es familiar, pierde su poder de transformación. Por eso el texto dice que no escuchamos para descubrir, escuchamos para reconocer. Uf. Cuando lees un libro o hablas con alguien, no buscas una verdad nueva, sino el eco de lo que ya crees saber. La confirmación. La comprensión se convierte en eso, en un eco. Un eco ordenado, refinado, sí, pero un eco al fin y al cabo.
Es esa sensación de, ajá, esto confirma lo que yo ya pensaba. Que es muy satisfactoria. Muy satisfactoria, pero en realidad es el sonido de la puerta cerrándose a lo nuevo. ¿Vale? Si nuestra mente es esa máquina casi perfecta de convertirlo todo en un eco de sí misma, esto me genera una pregunta incómoda. ¿Dispara? ¿Qué estamos haciendo entonces cuando vamos a terapia o leemos libros de autoayuda o intentamos trabajar en nosotros mismos? ¿Estamos perdiendo el tiempo? Esa es la siguiente gran provocación del texto y es demoledora. Distingue entre dos tipos de conocimiento. En la ciencia, por ejemplo, acumular datos funciona. Más información lleva a mejores modelos, ¿no? Sí, a un progreso objetivo. Exacto. Pero en el terreno psicológico, el texto argumenta que acumular no solo no libera, sino que puede llegar a ser contraproducente. ¿Cómo que contraproducente? La idea es que cuanto más sabes sobre tus patrones, más fácil es cambiarlos, ¿no? Pues según esta fuente, ¿no? Saber más sobre psicología, analizar tu pasado 1000 veces, acumular experiencias, todo eso lo que hace es añadir más capas, más datos a la estructura del yo. La hace más compleja. Más compleja, más sofisticada, pero también más pesada y más rígida. Más memoria es igual a más identidad, y una identidad más fuerte, pues es una máquina de repetición más eficiente. De hecho, hay una frase que me dejó helada. Dice que la vida interior de la mayoría queda fijada muy pronto, sobre los 13 o 14 años. Sí, es muy fuerte eso. Y que lo que llamamos madurar o evolucionar es en realidad perfeccionar nuestras justificaciones, aprender a construir narrativas más elaboradas para explicar por qué seguimos tropezando con la misma piedra. Tal cual. Los dramas de la adolescencia se repiten en la vida adulta, solo que con más presupuesto. Buena forma de verlo. Cambian los actores, los escenarios, pero la obra es la misma. La estructura de miedo, de deseo, de comparación, sigue intacta, solo que ahora la vestimos con un lenguaje más culto. Ya usamos conceptos como sanar al niño interior. O establecer límites, pero el movimiento de fondo, el de un yo que se defiende y se busca a sí mismo, no ha cambiado nada. Es como si el sistema operativo se instalara en la adolescencia y el resto de la vida fuera a instalar nuevas apps y cambiar el fondo de pantalla, pero sin poder tocar el código fuente. Esa analogía es perfecta. Las funciones básicas siguen corriendo en segundo plano, consumiendo toda la energía. Y el sistema está lleno. Exacto. Ese es el principal obstáculo. El texto lo dice literalmente. Lo nuevo no entra porque lo nuevo no tiene dónde caer. La mente está saturada de conclusiones, de heridas, de planes. De imágenes sobre cómo deberían ser las cosas. Y sobre quiénes somos. Todo ese contenido es movimiento viejo intentando sostenerse. No hay ni un rincón silencioso. Entonces, si el sistema está lleno y cualquier intento de vaciarlo es otro programa más que instalamos, no hay salida. Estamos condenados a esta repetición. Aquí el texto introduce un matiz. No habla de una salida como un objetivo que puedas alcanzar, porque eso sería otro proyecto del yo. Claro. Habla de una grieta, algo que ocurre muy raramente, y esto es lo más importante, por accidente. ¿Por accidente? Sí, no es el resultado del esfuerzo, ni de la meditación, ni de acumular sabiduría. Por accidente. Suena un poco a lotería existencial. ¿Qué tipo de accidente puede provocar algo así? Puede ser cualquier cosa que lleve al mecanismo de defensa a su límite. Una crisis que te desborda y para la que no tienes respuesta. Un agotamiento tan profundo que simplemente bajas la guardia. O una percepción súbita no buscada. Eso es, de la belleza de algo trivial. En ese instante, el filtro de la memoria y del yo se suspende, cae, y por un segundo lo nuevo aparece. No como una idea, sino como un hecho. Pero recalca que es algo fugaz, dice. No dura, no se convierte en estado, no se vuelve identidad. Ya. Y justo ahí es donde señala la trampa final, la más sutil de todas. Sí, y es fascinante, porque es la jugada maestra del yo, para recuperar el control. En el instante en que esa experiencia de claridad termina, la memoria se abalanza sobre ella. La etiqueta. Mi despertar. Mi momento de lucidez, la vez que lo entendí todo. Y al hacer eso, la convierte en un trofeo. La integra en la historia personal del yo. Como uno de sus grandes éxitos. Exacto. Y al convertirla en un recuerdo, la mata. La experiencia que por un segundo rompía la repetición se convierte en la nueva decoración favorita de la rueda del hámster. Precisamente. El yo ahora puede decir, yo tuve una experiencia trascendental, y con eso ya la ha neutralizado.
Es una posesión más de su museo personal. Madre mía. Y esto lo cambia todo, ¿no? Respecto a la búsqueda espiritual o psicológica. Si el propio acto de buscar, de nombrar y de querer retener una experiencia es parte del mecanismo de repetición, la cosa se complica. Vamos, que no se puede salir de la repetición con un acto de voluntad. Porque la voluntad es la herramienta principal del yo. Parece que estamos llegando al corazón del asunto, a una paradoja que parece irresoluble, y el texto la resume en 3 frases muy cortas pero muy potentes. Sí, Mientras haya yo, no puede haber nada nuevo. Lo nuevo y el yo no coexisten. El yo es la repetición. esa es la declaración central. Y es importante entender que no es una condena moral, ¿eh? No dice que el yo sea malo o que haya que destruirlo. Simplemente describe su función. Eso es. El yo es un mecanismo cuya única función es perpetuarse a través del tiempo. Y para eso necesita la repetición. Lo nuevo, lo que no tiene pasado, solo puede aparecer en ese instante en que el guardián, el yo, abandona su puesto. Y añade algo que es la clave de todo. Ese instante no pertenece a nadie. No se puede fabricar ni planificar, Ni retener. solo puede ocurrir. Por eso es tan infrecuente. La meta que el yo desearía, con todas sus fuerzas, que es ver lo nuevo, es inalcanzable para él. Su propia presencia impide que ocurra. Y si ocurre, es porque el yo no está. Lo que nos lleva a la última vuelta de tuerca. Por eso la gente que tiene esa visión no se siente salvada ni especial. ¿Por qué? Porque parte de ver lo nuevo es darse cuenta de que no hay un alguien, un yo separado que lo esté viendo. El observador y lo observado colapsan. ¡Ostras! Ver lo nuevo es ver que la entidad que podría apropiarse de esa visión, el yo, es una construcción de la memoria que en ese momento no está operativa. Es una idea vertiginosa. Entonces, ¿quién se beneficia? Nadie. No hay beneficio porque no hay un beneficiario. El texto es implacable en esto. Es implacable porque no es autoayuda. No. Es una descripción mecánica. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que sugiere es que nuestra cultura, tan obsesionada con construir una identidad fuerte, con encontrarse a uno mismo, Con tener una historia personal sólida. podría estar, sin saberlo, reforzando la mismísima estructura que impide cualquier transformación fundamental. Estamos dedicando toda nuestra energía a pulir y decorar la jaula. Entonces, después de este recorrido, la sensación que me queda es que nuestra propia identidad, esa maquinaria que llamamos yo, está diseñada para la continuidad, no para la transformación. Para la continuidad, no para la novedad. Y que gran parte de nuestra búsqueda de experiencias es, en realidad, un juego del propio yo para reforzarse, para añadir nuevos capítulos a su biografía. Es un planteamiento que obliga a cuestionar la propia naturaleza de cómo observamos el mundo y a nosotros mismos. No se trata de culpar a nadie ni de caer en el pesimismo, sino de reconocer una mecánica. De hecho, el texto no ofrece ninguna solución. Claro, porque la propia búsqueda de una solución sería Sería, de nuevo, un movimiento del yo, otro proyecto para el futuro que se basa en el pasado. La verdad es que me quedo dándole vueltas a una cosa, a esa pregunta final que el texto deja flotando, casi como un acertijo. A ver, Si dice que ver lo nuevo es ver también que no hay nadie que verlo pueda, la pregunta es inevitable. Si el yo debe ausentarse para que lo nuevo aparezca, ¿qué es exactamente lo que percibe en ese instante? ¿Qué clase de conciencia es esa que puede experimentar sin un experimentador que registre y se apropie de la experiencia?